Bueno, pues como sabéis, y los que no sabéis yo lo digo, los que nos visitáis por primera vez, estamos estudiando el libro de Hebreos de manera expositiva, de manera consecutiva, empezando por el capítulo 1, versículo 1, y Dios mediante, si no viene el antes, pues llegaremos al 13. Y cada vez que acudimos a Hebreos, vamos a seguir recordando que el tema principal de este libro, de esta carta, es la superioridad y la supremacía de Jesucristo sobre todo. Sobre todo y sobre todo, Cristo es supremo. Y es una enseñanza que el escritor de Hebreos tenía que enseñar para recordarle a sus lectores esta verdad, porque se encontraban en un peligro grave. Se encontraban en el peligro de abandonar el buen camino por el que iban, de abandonar el camino que habían profesado al creer en Jesucristo y volver a las prácticas y rituales del antiguo pacto. Esta vuelta atrás o este cambio de rumbo erróneo se debía básicamente a dos razones, como ya seguimos recordando. Una de ellas era las persecuciones que sufrían por el hecho de profesar seguir a Cristo. Persecuciones que venían tanto desde fuera, desde el gobierno romano, como desde dentro, desde los judíos. Y también, tristemente, porque muchos o algunos de estos cristianos, o que habían profesado ser cristianos, eran inmaduros espiritualmente. Llevaban muchos años profesando el cristianismo, pero no habían avanzado en el conocimiento del Señor al cual profesaban. Entonces, algunos, por inmadurez, estaban en riesgo o habían caído ya en el volver hacia atrás, y otros tenían ese riesgo, ese peligro de caer. Y después de mostrar en los primeros versículos que Jesucristo es la revelación suprema de Dios, que Cristo es superior porque Él es la revelación suprema de Dios, esa revelación que desde el Antiguo Testamento había sido enviada por Dios de manera progresiva, sin ningún error, de manera autoritaria, como es toda la Escritura, pero de manera limitada. Poco a poco se va añadiendo revelación conforme avanzamos en el Antiguo Testamento. Ahora en Jesucristo, ese hilo conductor de la revelación que nos lleva a Cristo, se cumple la promesa. Se cumple, nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra y Él es la revelación definitiva, total de Dios. Ya no hace falta más revelación, al punto que el escritor de Hebreos dice que Dios nos ha hablado por Hijo. Dios nos ha hablado en Hijo. Esta expresión tan preciosa que nos dice que en Cristo se cumple todo lo que Dios ha ido revelando, de manera perfecta, parcial, pero progresiva, ahora completa en Cristo. Y les va a mostrar de manera condensada, lo cual luego explicará a lo largo de toda la carta, de los 13 capítulos, en estos 3 primeros versículos, de manera condensada, la superioridad de Cristo sobre todo. Y lo va a hacer con 6 características del Hijo que nos demuestran que el Hijo es supremo. Ya vimos la primera de ellas, pero permitidme recordaros las 6. Nos va a mostrar que Cristo es supremo porque Él es el heredero de toda la creación. Cristo es supremo en segundo lugar porque Él es el creador. En tercer lugar, Cristo es superior, es supremo porque Él, Dios mismo. Hasta aquí llegaremos hoy, si Dios quiere. En cuarto lugar, porque Él es el sustentador de todo lo creado. En quinto lugar, Cristo es supremo porque Él es tanto el supremo sacerdote como el supremo sacrificio. Él es el sacrificio y Él es el sacerdote. Y en sexto lugar, Cristo es superior porque Él es el Rey de Reyes. Así que ya vimos que, en primer lugar, Él es el heredero de toda la creación. Esto indicaba que Dios Padre quiso entregarle al Hijo todo lo que a Él por derecho le pertenecía, y por tanto Él tiene autoridad sobre todo lo creado. E íntimamente relacionado con esto llegamos a nuestro segundo punto, porque no solo es que tenga autoridad sobre todo lo creado porque lo ha heredado del Padre, sino que es que Él es el creador de todo lo creado. Vamos a volver a leer de nuevo el texto completo para tener mejor contexto, mejor panorama de él. Hebreos 1, del 1 al 3. Leo en la versión de las Américas. Y dice el escritor de Hebreos, movido por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente, Hebreos 1:1.
Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por Hijo, por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y vamos a ver en esta mañana que Cristo es superior porque Él es el Creador. Sigue diciendo el versículo 2, por medio de quien hizo también el universo. Ya hemos visto, Dios creó todo lo existente para el Hijo, para dárselo por herencia al Hijo, pero además lo creó todo por medio del Hijo. Desde el mismo inicio de la Escritura vemos a Dios en su proceso creador. Dice Génesis 1:1 que en el principio Dios creó todo lo existente, los cielos y la tierra. El salmista dice en el Salmo 33, versículo 6, que por la palabra de Jehová, por la palabra del Señor, fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Pero también desde el inicio de la Escritura vemos al Hijo participando en el proceso de la creación. Volvemos a Génesis, dice el versículo 26 del capítulo 1, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. La palabra que en el original se traduce en nuestro idioma como Dios es Elohim, que es una palabra plural, lo cual tiene sentido con el verbo que viene a continuación. Dijo Dios, hagamos, no dijo haré o voy a hacer. Lo que vemos aquí es una conversación intertrinitaria entre las tres personas de nuestra deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dicen hagamos. Y para que no haya dudas del papel creador del Hijo, llegamos al Nuevo Testamento y se nos aclara que fue por medio del Hijo por quien se creó todas las cosas, que el Hijo es creador y por eso es superior, porque todo lo que existe fue creado por Él. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, que en el principio existía el Verbo, refiriéndose al Hijo de Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y ahora dice, hablando del Verbo, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por medio del Hijo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el versículo 10 de este mismo capítulo 1 de Juan dice que en el mundo estaba el Hijo, y el mundo fue hecho por medio de Él. Y el mundo no lo conocía. Y el apóstol Pablo reafirma esta verdad, Colosenses capítulo 1, versículo 16, hablando del Hijo también. Dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos o dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En física, la fórmula de la velocidad es igual a el espacio partido por el tiempo. De manera que el espacio es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. O el tiempo es igual al espacio dividido por la velocidad. Esto no es Biblia, esto es ciencia. No puede haber velocidad sin espacio ni tiempo. Estas magnitudes están interrelacionadas. ¿Y a cuento de qué? Os cuento esto. Bueno, porque cuando hemos leído en el versículo 2, hablando del Hijo, hablando de Jesucristo, que dice por medio de quien hizo también el universo, esta palabra universo en el griego original en muchos textos, en muchas ocasiones, tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, se traduce como cosmos. Pero en este caso, la palabra que se traduce como universo no es cosmos, sino que es aionas, lo cual
no hace referencia a algo material como los planetas, las estrellas, sino que es una palabra que tiene un significado temporal. Se puede traducir como los siglos, las edades, las épocas. Y esto muestra que Jesucristo no solo creó la materia, los planetas, las estrellas, sino que también creó el espacio, creó el tiempo, creó lo material, creó lo espiritual. En definitiva, creó todo lo que existe. Los cielos, la tierra, los principados, las potestades, las edades, los siglos, todo. Por eso Jesucristo es supremo, porque Él es el creador de todo. Por eso más adelante, en el capítulo 11 de este libro de Hebreos, en el versículo 3, dice que por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de cosas invisibles. Dios crea de la nada y encima lo hace con su omnipotencia, sin ningún esfuerzo, por su palabra. Él habló y fue hecho. Y no solo creó todo y lo dejó allí, sino que, como veremos en otra ocasión, si Dios lo permite, en el punto 4, crea y sostiene. Y lo sostiene, lo cuida, lo hace funcionar. ¿Cómo? Con el mismo poder de su palabra. Así que si en la anterior ocasión vimos que Cristo es tu Señor, independientemente de si crees en Él o no, porque Él es el heredero de todo, y tú y yo pertenecemos a ese todo, porque en esa herencia estamos incluidos tú y yo. Ahora vemos que también Cristo es tu dueño, Cristo es tu Señor, porque Él es quien te ha creado. Así que eres de su posesión. Dice el Salmo 24, 1 y 2, que del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Yo te pregunto, ¿tú habitas en la tierra? Pues tú perteneces a Dios. Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, todo en el que Él habita. Y Él se lo ha dado por herencia al Hijo. Y es que además el Hijo te ha creado en esa tierra en la que habita. Cuando la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos, Él te creó a ti y por eso es superior, porque Él es el creador. Estamos viendo 6 características del Hijo que muestran su supremacía sobre todo. Hemos visto que Él es el heredero de toda la creación, hemos visto que Él es supremo porque Él es el creador, y en tercer lugar, Cristo es superior porque Cristo es Dios mismo. Versículo 3, Él es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la expresión exacta de su naturaleza, de la naturaleza de Dios. Esta declaración hace alusión tanto a la humanidad genuina de Jesucristo como a la divinidad genuina de Jesucristo. En su humanidad Él es la manifestación visible del Dios invisible, pero al mismo tiempo nos habla de la esencia, de la naturaleza divina del Hijo. Y vamos a ver estos dos aspectos con más detenimiento. En primer lugar, dice el versículo 3, que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor de su gloria. Claro, leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 24, que Dios es invisible. Dios es espíritu, dice el texto. Por lo tanto, Dios es invisible. Pablo dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, que Dios es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Y añade, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Dios es espíritu, habita en luz inaccesible y nadie le ha visto ni le puede ver. Ningún ser humano puede ver a Dios con sus ojos físicos, porque Dios no tiene un cuerpo físico. Y dice la primera parte de Juan 1:18 que nadie ha visto a Dios jamás. Así que, si a la incapacidad física de nuestros ojos físicos le añadimos el velo de ceguera espiritual que tenemos por causa de nuestro pecado, ni podemos ver a Dios, ni queremos ver a Dios, ni queremos buscar a Dios, como dice Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios.
Y Pablo dice en 2 Corintios 4, 3 y 4, que si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios, con minúscula ese Dios, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás ha cegado el conocimiento del hombre para que ni pueda ni quiera ver a Dios. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, y Él toma la iniciativa de revelarse a ese hombre que no quiere verle, que no quiere conocerle, y lo hace por medio de su Hijo amado. Y lo hace no solo para que conozcamos a Dios, sino que también por medio del Hijo se ha quitado ese velo de pecado y podamos ser salvos a través de Cristo. Por eso, Pablo continúa en este capítulo 4, hemos leído de 2 Corintios, hemos leído el 3 y el 4, pero en el versículo 6 dice: pero Dios, o pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿dónde? En la faz de Cristo. Dios hizo que resplandeciera su luz en la persona de Jesucristo para que el hombre pudiera contemplar a Dios, como hemos cantado, y pudiera conocer a Dios. Antes hemos leído simplemente la primera parte, las primeras palabras de Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero sigue diciendo el texto: el unigénito Dios, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como dice Colosenses 1:15, Él, el Hijo, es la imagen del Dios invisible. Una declaración que puede parecer contradictoria, porque algo invisible no tiene imagen. Pero es un lenguaje precioso que usa el apóstol Pablo para decirnos que Jesucristo es Dios y que por medio de Jesucristo podemos conocer a Dios. Jesús exclama en Juan 12, 44 y 45, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Y ahora el escritor de Hebreos dice: Él es el resplandor de su gloria. Y tenemos que ser conscientes de que el escritor de Hebreos está usando un lenguaje accesible para nosotros, accesible para nuestra comprensión limitada, para nuestros sentidos, para que podamos explicar algo que excede de lo que podemos explicar. Así que toda ilustración que podamos usar va a quedar corta de poder ilustrar perfectamente la cosa que queremos ilustrar, aunque parezca un trabalengua. Pero sí podemos tratar de usar alguna ilustración para entender mejor lo que está diciendo el texto. Y es una ilustración que ya habréis escuchado, y si no la vais a entender perfectamente. Ninguno de nosotros, de los presentes, puede quedarse fijamente mirando al sol de manera continuada sin hacerse polvo la vista, sin dañarse los ojos. De forma similar, debido no solo a nuestra condición física humana, sino, como hemos dicho, a nuestra condición pecadora, ningún ser humano podría mirar directamente a Dios, contemplar directamente la gloria de Dios, la santidad de Dios, y no ser fulminado en el mismo instante en que lo hiciera. Moisés le pide a Dios una petición potente: Jehová, muéstrame tu gloria. Y Dios mismo dice: te voy a tener que proteger yo personalmente de mí mismo para que no estés expuesto directamente a mi gloria, porque si no morirías. Porque ningún ser humano es capaz de estar frente a tal majestad, frente a tal santidad, frente a tal gloria, y no ser aniquilado en ese mismo instante. Así que leemos en Éxodo 33, versículos 18 al 23. Si queréis acompañarme, Éxodo capítulo 33.
versículo 18 al 23. Dice, entonces Moisés dijo, está hablando con Dios, con Jehová, con el Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. Y añadió, versículo 20, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Porque Dios no puede ser visto. Porque Dios habita en luz inaccesible. Pero la luz inaccesible de Dios puede ser vista a través de la humanidad de Cristo. Dios habita en luz inaccesible y es el Hijo el que hace accesible al Padre. Porque Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. La palabra resplandor no es la misma que reflejo. Algo que refleja otra cosa no tiene luz en sí misma. La luna, por ejemplo, nuestro satélite brilla por la noche, pero no brilla con luz propia, sino que es el sol el que refleja. La luz del sol es la luna quien la refleja. Pero Jesucristo, permitidme la expresión, brilla con luz propia. Y el Evangelio de Juan lo deja totalmente claro. Capítulo 1, versículo 9. Existía la luz verdadera. No dice reflejaba la luz verdadera. Él. Juan 3:19. Este es el juicio. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Capítulo 8, versículo 12 de Juan. Jesús le habla otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Capítulo 12, versículo 46, habla el Señor Jesús, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pero Jesucristo no solo resplandece con la única luz que puede hacer desaparecer las tinieblas, sino que además dice que es el resplandor, no dice de la luz del Padre, dice de la gloria del Padre. En Cristo resplandece toda la gloria. Esta palabra resplandor, en el original significa irradiar una luz brillante. Envío de luz, intensidad luminosa. Así que en él resplandece de manera intensa la gloria del Padre, porque, Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. En Cristo resplandece toda la gloria de Dios para que sea visible para nosotros, para que nosotros podamos ver todas las perfecciones de Dios, todos los atributos de Dios. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de ¿quién? Del Padre. Todos los atributos del Dios inaccesible, ahora podemos verlos en aquel que con su propia luz los refleja. En Cristo vemos la belleza del resplandor de la gloria del Padre. Y como hemos dicho, no solo en el sentido de quedarnos admirados frente a la majestad de esos atributos, sino que también vemos en Cristo la gloria de Dios para salvación de los pecados. Por eso Jesucristo es el Evangelio encarnado. Por eso la palabra de Dios es capaz de resplandecer en un corazón muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, darle vida y trasladarlo del reino de las tinieblas a la luz admirable del Señor, de aquel que resplandece con luz propia. Respecto a esto, dice Juan Calvino en su comentario a los Hebreos, de aquí se concluye que somos ciegos a la luz divina
hasta que por Cristo fulgura en nosotros. Permitidme leerlo de nuevo. De estas verdades se concluye que somos ciegos a la luz divina hasta que por Cristo esa luz fulgura en nosotros. Leamos de nuevo 2 Corintios 4:6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Cristo es superior porque Él es el resplandor que ilumina nuestro conocimiento para que la luz de Dios sea visible para nosotros, para que la gloria de Dios sea visible para nosotros. Y dentro de este punto, un segundo aspecto que muestra que Jesucristo es supremo porque Él es Dios mismo, sigue diciendo el versículo 3 que Él es la expresión exacta de su naturaleza. Dice Reina Valera que es la imagen misma de su sustancia, de la naturaleza, de la sustancia del Padre. Esta expresión, esta declaración, la expresión exacta, la imagen misma, se usaba en aquella época para hacer referencia a la impresión que dejaban con un sello, con un anillo o con una estampilla en la cera. El diseño del sello quedaba expresado exactamente como estaba en el anillo o en el sello, en la zona en la que se imprimía. Era una expresión exacta de la imagen que había en el sello. Y una expresión complementaria ya la hemos visto en Colosenses 1:15, cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible. Esta palabra imagen en el griego es eikon, de donde viene nuestra palabra icono. Y eikon, icono, significa copia exacta, reproducción exacta. Así que cuando se dice que Jesucristo es la expresión exacta de Dios, la imagen misma de Dios, la imagen del Dios invisible, está demostrando que el Hijo es Dios mismo reproducido en el espacio y en el tiempo en la persona de Jesucristo encarnado. Tenemos que entender bien esto porque este es uno de muchos textos que se sacan de contexto para usar los falsos maestros y confundir a la audiencia. Esta misma semana, y me quedaba un poco impresionado, pero ya me explico que es una conversación que tuvo con su hermano la semana anterior, pero mi hijo menor, Josué, me preguntaba por los falsos maestros de los pentecostales unitarios de solo Jesús. Y a los que ya a lo mejor tenéis una edad, o los que no es lo vuestro en las redes sociales, os puede sonar a chino estos nombres. Pero hemos de estar alerta ante estos movimientos heréticos que se levantan a lo largo y ancho del mundo y que llegan a nuestro país, y tenemos que conocerlos para protegernos de sus falsas enseñanzas y proteger a nuestros hijos, proteger a nuestra congregación. Por supuesto que aunque se llame pentecostal unitario, no tiene nada que ver con nuestros hermanos en Cristo pentecostales, verdaderos creyentes, nada más lejos de la realidad. Pero se conoce con ese nombre o con el título de solo Jesús o unitario. En definitiva, esta hereje niega la Trinidad. Dicen que no existe un Dios en tres personas, sino que existe un Dios y que a veces se manifiesta como Padre, otras veces se manifiesta como Hijo, otras veces como Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesucristo no es Dios, sino que es una manifestación de Dios. Algo totalmente contrario a lo que la Biblia declara contundentemente y claramente. Jesucristo es Dios. Y si no reconoces que Jesucristo es Dios, no puedes ser salvo. Por eso Satanás está tan interesado en tergiversar las enseñanzas acerca de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:36, que ya hemos visto, si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, dice, en los cuales el Dios, repito con minúscula, de este mundo, es decir, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen, la expresión exacta, la reproducción precisa de Dios. Y sigue diciendo, porque no nos predicamos a nosotros
mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Así que tenemos que tener cuidado de no dejarnos engañar por el profesional de los engañadores, por el padre de mentira. Y si exponemos la mentira a la luz de la verdad, las palabras del engañador no tienen peso ninguno. De ahí la importancia de procurar crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Por tanto, no nos cansemos de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, a todo el mundo y, por supuesto, comenzando por nosotros mismos. Ya hemos visto que ver a Cristo es ver a Dios, no solo porque es el resplandor, sino también porque es la expresión exacta de Dios. Teniendo una naturaleza 100% humana, a su vez tiene una naturaleza 100% divina. Y eso le hace que sea Dios mismo. Y eso le hace que sea supremo, superior sobre todo y sobre todos. En Hechos 17:21 se nos dice que todos los atenienses y extranjeros de visita allí en Atenas no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Y esto había hecho, dice el versículo 16 de este capítulo 17, que la ciudad estuviese llena de ídolos y levantasen altares a todos los dioses de los que tenían constancia de que alguien adoraba en cualquier sitio. Pero querían ser precavidos y para no arriesgarse a meter la pata y enfadar a algún dios, dice Hechos 17:23 que mientras Pablo pasaba y observaba los objetos de adoración de esta gente, dice, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Y les dice a ellos: pues vosotros los adoráis sin conocer, y eso os anuncio yo. Pablo le está diciendo: ¿queréis conocer a Dios? ¿Queréis conocer de la santidad, de la justicia, del amor, de la bondad, de la soberanía, de la omnipotencia, de la ira, de la misericordia, de la gracia de Dios? Yo lo anuncio. ¿Y cómo lo hizo? Pues comenzó hablando de Dios Padre para llevarle al Hijo. Porque el Hijo es Dios. Comenzó hablando por Dios Padre para llevarles al Evangelio. Porque el Hijo es la expresión exacta de Dios, porque Jesús es Dios. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Por cierto, esta palabra plenitud en el original significa algo que está completo plenamente. Así que en Cristo no habita una parte de la deidad, no es una manifestación de la deidad, sino que plenamente, completamente habita la deidad porque Él es Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 9, leemos que Jesús dice: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú, muéstranos al Padre? Si no he conseguido dejaros claro que Jesucristo es Dios, algo he tenido que meter la pata, pero creo que ha quedado claro. Que Jesucristo es Dios, que por medio de Él podemos conocer al Padre. Y la pregunta es ahora para mí, en primer lugar, y para cada uno de vosotros: ¿cómo vas a vivir a la luz de estas verdades? Porque no tenemos ninguna excusa para tener la ceguera momentánea que tuvo Tomás y tuvo Felipe en aquel momento. La Biblia es clara. Dios ha hablado en esta mañana por medio de su palabra. La pregunta es: ¿voy a ser humilde y me voy a sujetar a lo que dice la palabra? ¿O voy a ser un inmaduro espiritual como estos hebreos y no volver al antiguo pacto, sino volver a lo que yo creo, a lo que yo he escuchado desde siempre, a lo que mi tradición dice y no a lo que Dios te manda claramente en su palabra? El escritor de Hebreos dice, 2 capítulos más adelante, 3:15: si oís
oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si no tienes a Cristo en tu vida en esta mañana, Dios te ha mostrado claramente por medio de su palabra que Jesucristo es la luz verdadera, que Jesucristo es el resplandor mismo de la gloria de Dios, y que Satanás, desde el día que naciste hasta hoy, te ha engañado y te quiere seguir engañando para que no vayas a la luz verdadera, para que permanezcas en las tinieblas y para que en definitiva seas condenado por toda la eternidad en el infierno. Juan 3, 19 y 20, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Así que yo te ruego en esta mañana que le pidas a Dios que te dé oídos receptivos para no ser rebelde a su voz. Que te dé vista espiritual para que puedas ver su luz maravillosa. Para que te dé convicción de pecado por el poder del Espíritu Santo. Y te traiga a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Y hazlo ahora, porque es un llamado urgente. Porque no sabemos qué va a ser ni de mí ni de ti en el próximo segundo. Ya ni te digo en el próximo día ni en el próximo año. No sabes cuándo Dios te va a llamar a su presencia. Y si estás sin Cristo, si estás escuchando hoy su voz, pero estás endureciendo tu corazón, te espera la eternidad de condenación en el infierno por tus pecados. Pero, si confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, si reconoces que Él es supremo sobre todo y sobre todo, si acudes a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, pidiéndole perdón por tus pecados, confesándole, repito, como Señor y Salvador de tu vida, serás salvo en ese mismo momento. Disfrutarás del gozo de la salvación en esta vida. Y lo que es mejor, disfrutarás de la gloria del Señor en un cuerpo glorificado por toda la eternidad. Y aquellos que ya hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe en el Hijo. Recordemos que Felipe y que Tomás eran hijos de Dios. Tengamos cuidado de no estar confundidos, no estamos libres de confusión, como estuvieron esos hermanos en aquel momento. Procuremos con diligencia crecer espiritualmente cada día, tomar nuestra cruz cada día y seguir a nuestro Señor. Porque en la vida cristiana no hay estancamiento espiritual. O avanzas o retrocedes. Es como yo le decía muchas veces en la escuela dominical a los niños, es como, la vida cristiana es como ir en una rampa de esta mecánica, pero en dirección contraria. La rampa va hacia abajo y tú vas hacia arriba con esfuerzo. Pero si te frenas no te quedas quieto, te vuelves atrás. No seamos como estos hebreos inmaduros que pasaron los años y no se estancaron, sino que volvieron atrás. Se volvieron tardos para oír, como les tiene que decir luego, los capítulos más adelante, el escritor de Hebreos. Al punto que dice Hebreos 5, 11 y 13, palabras duras. Hebreos 5, 11 y 13. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, y no dice porque es difícil de entender, no le dice eso. Es difícil de explicar puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, es decir, el ABC de la Escritura. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es un niño. Aquí niño en el sentido de inmaduro. Pero el alimento sólido es para adultos, los cuales, por obra de magia, no, por entrar en algún tipo de éxtasis y una relación que otra persona no ha tenido con el Dios del cielo y de la tierra, no. Por la
la práctica. Por conocer la palabra y vivir la palabra, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Dios quiera que ninguno de nosotros tengamos que ser exhortados con estas duras palabras. Terminamos, mirad. Dios en su soberanía ha querido que por la iluminación del Espíritu Santo, y por su soberana voluntad, no por ningún mérito en nosotros, fuera quitado de nosotros el velo espiritual que teníamos por causa de nuestro pecado, para que podamos ver por medio de la persona de Cristo el resplandor de la gloria de Dios sin ser fulminado al instante. Dios soberanamente ha querido, por la iluminación del Espíritu Santo y a través de la persona de Cristo, que podamos ver al Dios invisible, que podamos conocer al Dios que no podía ser conocido por causa de nuestro pecado, y para que por la contemplación de la gloria de Dios podamos seguir creciendo en santidad día a día, siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor bendiga su palabra y que su Santo Espíritu nos ayude a seguir creciendo en conocimiento y en fe, y esculpa en nuestros corazones y forje a fuego en nuestros corazones estas preciosas verdades para que podamos vivir para su gloria. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos agradecidos por tu palabra, por la claridad de tu palabra. Y queremos rogarte que esta palabra clara, que esta palabra suficiente, que esta palabra autoritaria, que esta palabra que no contiene ningún error, porque ha salido del aliento de tu boca, porque es inspirada por ti, obre en el corazón de cada uno de los presentes y de cada uno de los que oigan este mensaje luego, según tu voluntad, Padre. Y para ello te pedimos que nos ayudes a humillarnos ante tu palabra, Señor, que nos ayudes a no presentar resistencia, que nos ayudes a levantar la bandera blanca de rendición ante tu verdad, Señor, que quites de nosotros todo orgullo, que si alguna cosa que creíamos que estábamos en la verdad durante días, durante meses, durante años, desde el momento de nuestra conversión, y tu palabra nos demuestra que estamos equivocados, en primer lugar seamos agradecidos porque tú te has dirigido a nosotros y nos has corregido, y nos hagas ser dóciles para corregir lo que está errado, y que podamos predicar tu palabra con fidelidad, que podamos predicar tu evangelio sin adulterar, sin quitar, sin añadir, y predicarlo con amor, no con aspereza, no con dureza, pero sí con fidelidad y con firmeza, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero. Gracias porque si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Y nuevamente oramos porque aquellos que están aquí, aún con corazones muertos, o aquellos que puedan escuchar el mensaje luego y que aún no son hijos tuyos, Señor, que tu evangelio quebrante la dureza del corazón, que tu Espíritu traiga arrepentimiento y fe a esos corazones, y que tú añadas a tu iglesia cada día aquellos que han de ser salvos para tu gloria y para la extensión de tu reino. Esto oramos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.